tristeza que tienes viene de un rostro. ¿Cuándo te encontraste tú, Dian, con Mario Benedetti por primera vez? O si recordás cuáles fueron tus primeros encuentros con él. Sí, mira, yo lo conozco a Mario en el año 71, que es cuando yo vuelvo de... Yo estaba viviendo en Europa, primero en Francia y después en Suiza. Y yo me concienticé en Europa, mirando de lejos a mi país. Y al punto que cuando yo volví al Uruguay en 71, volví decidida a meterme en el país, a comprometerme, a pesar que Naciones Unidas me había ofrecido un trabajo en Chile. Y antes de venir, yo tuve de vecino, casualmente, en Ginebra, a Antonio Saura, que no sé si sabés, fue un pintor español que vivió en Cuba, vivió una parte de la revolución, porque hubo un momento en que Fidel Castro invitó a 3 grandes pintores a que pintaran las cajas de ración, cuando se tenía que racionar. Al principio de la revolución hubo que racionar la comida. Entonces invitó a Jorn, que era un pintor noruego, invitó a Miró y a Antonio Saura. Y Antonio Saura, estando en Cuba, conoció a Mario Benedetti, de quien yo ya había leído un libro de poemas y había leído La Tregua. Gracias por el fuego, la leí después, pero casi como vos, Sergio. Yo antes de La Tregua. Claro. Y fue Antonio Saura que me habló de Benedetti. A mí me había gustado lo que había leído, pero no era fan total en ese momento como era yo de repente de Onetti, qué sé yo. Y él fue el que me habló de Benedetti, la persona de Mario Benedetti. Y cuando yo vuelvo al Uruguay y veo a ver dónde me puedo meter para comprometerme, para militar, dentro del Frente Amplio que se acababa de crear, en uno de esos grupos políticos estaba el secretario general Mario Benedetti. Y nada, yo me metí a militar en ese grupo político sin conocerlo a él. Tenía otros amigos que sí estaban cerca de Mario, pero yo me metí a militar desde la base. Y bueno, en esos encuentros que hay, que había, que ya lamentablemente no hay más, de base y dirección, que esa coordinación y ese diálogo ya no existe tanto, nos conocimos y al poco tiempo Mario me pidió que yo fuera a militar con él. Entonces ahí empiezo yo, finales 71, principios 72, a tener un vínculo muy cercano con Mario, político. Pero Mario era un tipo tan, vale la redundancia, cercano como persona, tan poco petulante, tan humilde en el mejor sentido de la palabra, tan buena gente, que tuvimos diálogos generales muy buenos, y bueno, empezó a haber un acercamiento y se empezó a generar una amistad muy linda, al punto que Mario, en el 72, me compone un poema para que yo lo musicalice. Bueno, empezamos a tener un vínculo más allá de la parte política, fraterno, de amistad, que duró con él y con Luz hasta que Mario falleció. Hasta que Luz falleció primero y después Mario. O sea, muchos años, te estoy hablando del 72 al 2009. O sea, todos esos años tuviste vínculo con él. Siempre, además de compartimos exilio en la Argentina, vivíamos muy cerca. Mario vivía en las Heras y Pueyrredón, arriba del Ceibal, ¿te acordás las empanadas del Ceibal? Y yo vivía en las Heras y Canning, que según el gobierno que había se llamaba Canning o Scalabrini Ortiz. Cada pocos años le cambiaban el nombre a la calle. Entonces vivíamos muy cerca, y te diría que nos veíamos prácticamente a diario. Esos años en Argentina fueron unos años horribles del punto de vista de represión, de intranquilidad, porque nunca estuvimos tranquilos en Argentina. Creíamos que la dictadura en Uruguay iba a durar poco, que era por un ratito que estábamos, se iba alargando, y la represión en Argentina cada vez era peor. O sea, 74, 75 y 76, te diría que fueron los 3 peores años de mi vida,
y que por suerte lo tuve a Mario cerca, porque fue realmente tener un hermano grande al lado y con quien hablar, reflexionar e intercambiar desde inquietudes literarias, musicales, hasta medir qué pasaba políticamente, ¿no? Porque un uruguayo que tenemos otra tradición política, llegar a Argentina y entender algunos partidos de Argentina no es fácil.